¿Te has preguntado por qué Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo? Esto es gracias al dólar. En la actualidad el dólar es la moneda que domina el mundo. El petróleo, el oro, todo se mide y se compra en dólares. Cada banco central del mundo debe de tener en sus reservas dólares para poder darle fortaleza a su moneda. ¿Cómo nació el dólar? En 1776 Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña, pero tenía un problema serio: no tenía una moneda propia. En las colonias circulaban muchas monedas distintas: libra británica, monedas españolas, monedas francesas, oro, plata e inclusive el trueque. Para financiar la guerra, el Congreso imprimió papel moneda llamado Continental. El problema fue que imprimieron demasiado dinero y la moneda perdió valor rápidamente. Después de la guerra, el nuevo país enfrentaba tres problemas: deudas, inflación y un sistema monetario desordenado. Aquí entra un hombre que se llama Alexander Hamilton, quien entendía que el país necesitaba un sistema financiero estable. En 1792, el Congreso aprobó una ley que creó oficialmente el dólar estadounidense y estableció la Casa de Moneda. El sistema monetario se basó en el oro y la plata. El dólar se inspiró en el dólar español, una moneda de plata muy usada en América en ese momento. Con esta ley, Estados Unidos pasó de tener caos monetario a tener una moneda nacional. El dólar nació como una solución a una crisis financiera. Las monedas no valen por el papel, valen por la confianza que la gente tiene en ellas. ¿Cómo es que Estados Unidos dominó al mundo? Pon atención. Al principio del siglo XX, el mundo estaba dominado por imperios europeos. Países como el Reino Unido, Francia y Alemania controlaban gran parte de la economía mundial. Mientras tanto, Estados Unidos era una economía en crecimiento, pero todavía no dominaba el escenario global. Todo cambió en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Europa quedó atrapada en un conflicto devastador. Millones de soldados fueron enviados al frente y la industria europea comenzó a enfocarse casi por completo en el conflicto. Pero Estados Unidos, lejos de el campo de batalla, mientras que Europa destruía su propia economía, Estados Unidos comenzó a producir alimentos, armas, acero y suministros para los países aliados. Pronto, Europa no solo dependía de los productos estadounidenses, también dependía de su dinero. Bancos estadounidenses comenzaron a prestar enormes cantidades de capital a los gobiernos europeos. Cuando la guerra terminó, en 1918, gran parte de Europa estaba devastada. Fábricas destruidas, infraestructura colapsada, deudas gigantescas. Y muchas de esas deudas se debían a Estados Unidos. Pero la historia no terminó ahí. En 1939 comenzó un conflicto más grande: la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Europa se quedó atrapada en una guerra total. Y una vez más, Estados Unidos se convirtió en el gran proveedor de este conflicto. Aprobó el programa conocido como Lend-Lease. A través de este programa, Estados Unidos envió armas, vehículos, alimentos, combustible y equipo militar a países aliados como el Reino Unido y la Unión Soviética. Mientras gran parte del mundo estaba siendo destruido por bombarderos, la industria estadounidense producía más que nunca. Fábricas trabajando día y noche, producción masiva de aviones, tanques, barcos y armas. Cuando la Segunda Guerra terminó, en 1945, gran parte de Europa y Asia estaban en ruinas, pero Estados Unidos no. Su territorio estaba intacto, su industria era la más poderosa del planeta, y su economía representaba casi la mitad de la producción mundial. En ese momento, Estados Unidos no solo era un país poderoso, se había convertido en el centro de la economía global. Después de la guerra, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa.
Miles de millones de dólares fueron enviados para reconstruir fábricas, ciudades y economías. Pero esa ayuda también consolidó algo aún más importante: la influencia económica y política de Estados Unidos en el mundo. En pocas décadas el país pasó de ser una potencia en crecimiento a convertirse en la nación más influyente del planeta. Cuando la guerra terminó en 1945, gran parte de Europa y Asia estaba en ruinas, pero Estados Unidos no. Su territorio estaba intacto, su industria era la más poderosa del planeta, y su economía representaba casi la mitad de la producción mundial. En ese momento, Estados Unidos no solo era una potencia, era el nuevo centro de la economía mundial. Y justo ahí ocurrió uno de los acuerdos más importantes de la historia económica. En 1944, incluso antes de que terminara la guerra, representantes de 44 países se reunieron en la Bretton Woods Conference. El objetivo era reconstruir la economía mundial y evitar otra crisis global como la Gran Depresión. El resultado fue un nuevo sistema financiero internacional. Las monedas del mundo estarían vinculadas al dólar, y el dólar estaría respaldado por oro. Esto convirtió al dólar estadounidense en el centro del sistema financiero global. Además, en ese acuerdo nacieron instituciones clave como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, diseñadas para estabilizar la economía internacional. Así, después de ganar la guerra militar, Estados Unidos consolidó algo aún más poderoso: el control del sistema financiero mundial. Desde entonces, el comercio internacional, las reservas de los bancos centrales y gran parte de la economía global comenzaron a moverse alrededor del dólar. De esta forma, el país que ayudó a financiar y abastecer las guerras más grandes de la historia, terminó diseñando también el sistema económico que dominaría el mundo durante las siguientes décadas. Este señor es Richard Nixon. Es el responsable de la inflación desbordada que vivimos actualmente y de provocar que el dólar americano perdiera su valor, pero mejor que él mismo te cuente su historia. Richard, preséntate. Yo soy Richard Nixon. En 1969 me convertí en presidente de Estados Unidos. Soy el responsable que no te puedas comprar una casita. Te contaré cómo efectué mi malvado plan. 1944. Se creó el sistema nacido del Bretton Woods. El acuerdo era simple. Las monedas del mundo estarían ligadas al dólar estadounidense. Estados Unidos prometía algo muy importante. Cualquier país podía cambiar sus dólares por oro a una tasa fija de $35 por onza. Durante décadas, este sistema funcionó. El comercio mundial creció, las economías se reconstruyeron y el dólar se convirtió en el centro del sistema financiero global. Pero poco a poco comenzó un problema. En los años 60, Estados Unidos empezó a gastar enormes cantidades de dinero. Financiaba la guerra de Vietnam, programas sociales internos y una economía cada vez más grande. Para pagar todo eso, el gobierno comenzó a emitir cada vez más dólares. El problema era simple. Había más dólares circulando en el mundo que oro en las reservas de Estados Unidos. Los gobiernos comenzaron a darse cuenta. Países como Francia empezaron a exigir que sus dólares fueran cambiados por oro. Las reservas de oro estadounidenses comenzaron a disminuir rápidamente. El sistema estaba a punto de colapsar. Entonces llegó el momento decisivo. ¿A qué entró yo? En 1971, el presidente Richard Nixon, tu servilleta, anunció una decisión histórica. Estados Unidos dejaría de convertir dólares en oro. Ese momento se conoce como el Nixon Shock. En una sola decisión, el dólar dejó de estar respaldado por oro. El sistema monetario mundial cambió para siempre. Desde ese momento, el dinero dejó de depender de un metal precioso y pasó a depender de algo mucho más intangible: confianza. El dólar comenzó a funcionar como una moneda fiat, respaldada principalmente por la economía, el poder político y la deuda del gobierno estadounidense. Paradójicamente, esta decisión no debilitó al dólar. Lo hizo aún más poderoso, porque permitió a Estados Unidos crear dinero y emitir deuda sin la limitación del oro. Hoy, gran parte del sistema financiero mundial gira alrededor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del planeta. Así, el día que terminó el patrón oro, no solo cambió el dinero, cambió la forma en que funciona toda la economía global. El declive del dólar americano. Como ya sabemos, el presidente Richard Nixon dejó el patrón oro y respaldó el dólar a través de la deuda. Es decir, para poder crear más dinero, ya no tienes que obtener más oro. Solo necesitas fabricar más dinero y ese dinero se tomaría como una deuda que el pueblo debe pagar con impuestos.
Este sistema ha llevado al dólar a una crisis inflacionaria. Es por eso que el costo de vida de la población siempre aumenta y hoy ya no te alcanza para formar una familia, tener hijos o siquiera comprar una casa. Tras esta problemática, el dólar americano alrededor del mundo ha empezado a perder credibilidad. Y es por eso que algunas potencias económicas como China, Rusia y la India tratan de crear su propia moneda respaldada en oro o tierras raras. Pero varios años de historia nos demuestran que el patrón oro siempre fracasa. Hay una nueva opción que es el Bitcoin, que desde su creación en el año 2009 se ha revalorizado exponencialmente. Y esto es debido a la descentralización. No requiere de ningún político, de ningún empresario. Solamente existirán 21 millones y hay toda una red informática que lo protege. Pero déjame en los comentarios, ¿crees que el Bitcoin sea una opción viable? Y sobre todo, ¿crees que pueda superar y sobre todo reemplazar al dólar americano como la moneda de uso común? Te leo en los comentarios y sígueme para más contenido como este.